muy complicado porque, imagínense, la historia de Jonás y por el otro lado del Evangelio, la parábola del buen samaritano. Tanta riqueza siempre de la palabra de Dios. Recordemos algunas cosas de Jonás, si les parece. Fíjense que quisiera que pudiéramos ver algunos detalles que ya conocemos seguramente sobre lo que le pasa al alma, al espíritu, a la persona que se niega a vivir bajo la voluntad de Dios, o mejor aún, cumplir la voluntad de Dios expresa que le ha pedido a Jonás un envío, una tarea específica. Mencionémoslo rápidamente, seguramente recordarán algunas cosas. La primera cosa es, Jonás está en Israel y el Señor lo manda, ¿a qué ciudad? Nínive. Nínive. Nínive es la capital de los asirios, el imperio que está ahorita atacando Israel, un imperio muy cruel, un imperio que atacaba especialmente a los niños y a las mujeres, las violaba, los mataba, mataba el ganado, etc. Y lo manda a Nínive. Jonás se niega. Y no sé si pusieron atención, ¿se va para qué ciudad? Tarsis. Entonces recuerden, está Israel aquí, Nínive está aquí un poquito arriba, ¿la ven? ¿La ven? ¿La ven o no la ven? Mentirosos, no están viendo nada, están viendo mi mano. Bueno, aquí está Nínive, de, eh, de Jaffa, donde él está. Bueno, está en Israel, pero en la parte baja luego a Jaffa. A Nínive hay 900 kilómetros aproximadamente. Y decide ir a Tarsis. Y Tarsis está hacia el lado de España, digámoslo así, a 4.000 kilómetros aproximadamente, 3.000 y un poquito más. Entonces aquí está la primera enseñanza. Quien se resiste a cumplir la voluntad de Dios siempre elige el camino más largo. Le está mandando ir a Nínive, 900 kilómetros. Él decide ir a Tarsis, 4.000 kilómetros. Muchas veces nos vemos en caminos muy largos porque expresamente hemos elegido la dirección contraria a la cual Dios me está pidiendo, pensando que allí quizá yo pueda ser feliz, Es uno de los engaños siempre de la propia voluntad imponiéndose en contra de la voluntad de Dios, o en este caso del pedido expreso de Dios. Yo quiero hacer énfasis en ese pedido expreso de Dios. ¿Qué más podemos decir? Fíjense que en esta obstinación de Jonás no solo elige el camino más largo, sino que dice entonces, vean qué interesante, él baja a Jaffa. De Jaffa dice que baja al barco. Del barco dice que baja a la parte más honda. De la parte más honda luego lo tiran a la parte más honda del mar. ¿Y luego quién llega? Pues no, mentira, no sabemos una ballena. Dice que un pez grande, ¿verdad? Y entonces todavía más. Miren que es una indicación de posición. Baja Jaffa, baja el barco, de lo más profundo del barco, lo más profundo del agua, en el agua la ballena. Y entonces la segunda enseñanza es quien se niega a vivir en la voluntad de Dios, expresa de Dios, cada vez se hunde más. Pero además nos dice que antes que lo tiraran estaba dormido. Sin embargo, a pesar de que dicen que el viento era tanto que parecía que el barco se iba a romper. Y es la tercera cosa, quien vive lejos de la voluntad de Dios se acostumbra y se duerme. Ya las cosas no le parecen tan pecado como le parecían antes, ya las cosas no le agrava tanto el corazón o le duele el pecado en el corazón. San Pablo VI dice que una de las peores enfermedades de este tiempo es la pérdida del dolor del pecado. Pues uno se duerme, se va acostumbrando a eso que no está bien, a su pecado, y entonces se va durmiendo. Luego vienen otras cosas muy interesantes. Bueno,
ustedes vieron, era un barco pagano. Hicieron, cada quien rezaba a su Dios, ¿verdad? Por eso lo fueron a despertar. Como no se calmaba el asunto, entonces empezaron a tirar cosas, sus pertenencias. Leía un poco que estos viajes duraban más o menos 2 años y medio, un año casi de viaje, medio año estando en el puerto y un año de regreso. Y entonces miren que dice que todos empezaron a quitar carga. Yo creo que ahí está otra enseñanza. Cuando yo elijo vivir lejos de la voluntad de Dios, termino afectando a otras personas. ¿Qué tenían que ver los otros que iban en ese barco con Jonás? Ni lo conocían. Pero ellos terminaron perdiendo sus pertenencias. Entonces también, ¿acaso, a ver, las mamás aquí, puede un hijo drogadicto solo hacerse daño a él mismo? No. Incluso creo yo que el hijo drogadicto nunca se daña tanto como daña los corazones de sus papás, por ejemplo. No puedo decir es mi cuerpo, yo quiero, es mi dinero, yo hago lo que me dé la gana, es mi vida, no, porque la voluntad de alejarse de la voluntad de Dios termina dañándonos y terminamos dañando también de alguna manera a las personas que están cerca de nosotros. Las personas que están cerca de nosotros. Ay, padre, usted está hablando muy mal de Jonás. Jesús casi no menciona profetas y menciona a Jonás en la Biblia. Pero ¿qué hace Jonás? Bueno, a pesar de lo que conocemos, fíjense que es muy interesante porque el salmo que leyó Hugo, que no es un salmo, Jonás reconoce su falta. Reconoce su falta y es de las cosas más bellas que tiene nuestra fe, y es que nosotros creemos en las segundas oportunidades. Gracias a Dios existe el sacramento de la reconciliación. Nunca Dios se va a cansar de perdonarnos. Nos vamos a cansar nosotros primero de pecar que Dios de perdonarnos. Y vean lo que decía en el Salmo, que no es el Salmo. Bellísima oración. Dice Jonás: en el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Ay, Jonás. Cuando se me acababan las fuerzas, ¿por qué, Jonasito, Juponcito? ¿Por qué esperar cuando ya no tienes fuerzas? Qué bueno es poder invocar al Señor, pero ¿por qué el matrimonio tiene que esperar invocar al Señor frente al escritorio del abogado para el divorcio? Mejor lo invoca frente al altar. Aún así, cuando parece que ya no hay otra posibilidad, aún así el Señor me escucha, porque lo invocamos y me escucha. Dice, cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, ¿verdad? Y llegó hasta ti mi oración. Y entonces miren que empieza todo distinto. Ya no está en el fondo del mar. ¿Qué hace el pez? La ballena, según ustedes. Dice que viene y llega, y ¿qué hace? Diga, no importa, estamos en misa, pero ahí dice la palabra de Dios. Dice, lo vomita en la orilla. Aquí dice, vomita. Nadie nos puede demandar porque estamos diciendo, aquí dice, lo vomita. Y que dé gracias a Dios que salió por donde entró, ¿verdad? Que le fue muy bien, ¿verdad? Y esto tiene una enseñanza también. Lo vomita en Jaffa. ¿Ya resolvió la vida Jonás? No. ¿A cuánto está de lo que Dios le pidió? A 900. Otra vez. Esto es importante también, porque seguramente alguno de nosotros dice, bueno, padre, yo ya entendí la lección, yo ya entendí que no puedo estar lejos de Dios, yo ya entendí, entonces yo le pido al Señor y ya me arrepentí, ya me confesé,
Pero ya llego a la casa y sigue el mismo problema. Ay no, papito, lo acaba de vomitar usted la ballena. Usted está a 900 kilómetros todavía de lo que Dios le había pedido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Que hay que caminar todavía hasta Nínive. Ya voy en la dirección correcta, pero no estoy en el lugar correcto todavía. A mí, detalle curioso. Dice, se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Me estoy devolviendo. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis. Ese detalle, en la palabra de Dios nunca sobra nada. Yo me imagino que si le hubiera llegado allí a la recepción de Jaffa y dice, mire, tengo un boleto para Nínive. ¿A nombre de quién? De Jonás. Jonás de Atillo Shes, dice, ¿verdad? Ah, sí, entonces la recepcionista le dice, sí, tome, ¿cuánto le debo? Y entonces la recepcionista le hubiera dicho, no, ya está pagado, la sangre de Cristo lo pagó todo y usted no tiene que pagar absolutamente nada, dice, primera clase, Asia, Nínive. Ah, dice, pero es que yo no quiero ir a Nínive. Entonces la sangre de Cristo le pagó el pasaje a Nínive. ¿Pero dónde quiere ir él? A Tarsis. ¿Y qué tuvo que hacer? Dice, pagó. Pues mi alma, hay boletos en direcciones contrarias a Dios que se pagan muy caro. Muy, 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 muy caro. Muy caro. Y no lo digo yo porque sea experto en esto, sino más bien porque, ay, cuántas veces me ha vomitado el Señor ahí otra vez. Bueno, el Señor no. Bueno, tal vez también, pero dice, el pez en la orilla. Yo soy cliente frecuente de viaje a Tarsis. Yo llego y la recepcionista me dice, hola Toto, un pasaje a Tarsis. Sí, un pasaje a Tarsis otra vez. Pero estoy abandonado en la misericordia de Dios, que me pueda conquistar mi corazón sabiendo que aunque allá en Nínive de pronto me dé un poco de susto todo lo que sucede allí, que no me asuste la voluntad de Dios, que no me asuste la misión del Señor, que no me asuste porque confío en que Él está conmigo aunque sea muy difícil lo que me esté pidiendo. Entonces, démosle gracias al Señor y tomemos decisiones sobre nuestra vida. Hoy, al terminar la noche, usted haga su examen de conciencia y dice, ¿hoy viajé a Nínive o me fui a Tarsis? Y creo que sería muy buen examen de conciencia. Y en la mañana, haga maletas y vamos a Nínive. Haga maletas y convénzase que el boleto está pagado hacia Nínive. La sangre de Cristo lo ha pagado ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.